Hemos leído el Salmo 23 y cuando leímos el Salmo 23 entendemos en ese encabezamiento, en el primer versículo, que el Señor dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Pues bien, hermanos, estamos entendiendo el oficio pastoral en la iglesia. Hemos venido hablando una y otra vez acerca de este oficio en la iglesia y sostenemos que en la iglesia Cristo ejerce su señorío dando esos dones precisamente para la iglesia, para ningún lado más, sino para su iglesia. Y como abordé este momento, les dije, es por medio de su palabra y por su espíritu que el Señor pone en cada iglesia esos oficiales. Y lo más importante también aquí a tener en cuenta es que la iglesia los debe reconocer. Dios los pone, pero la iglesia los reconoce. Hemos considerado que el Nuevo Testamento solo reconoce entonces dos oficios principales en la iglesia. Y dijimos que entre los dos oficios principales están los pastores y los diáconos. Así que vamos a dedicar de aquí en adelante, algunas enseñanzas para entender el oficio pastoral. Primeramente entendiendo lo que un pastor es, al estudiar un poco más de cerca las palabras sagradas de las Escrituras, que ellas usan para referirse justamente a los pastores. Y luego, considerando cómo la Biblia entiende esas designaciones. Si la Biblia dice X palabra para esto, ¿por qué es que lo designa de esa manera? Así que, en primer lugar, veamos hoy las palabras usadas para el oficio pastoral. Y justamente es esta. La primera palabra que nosotros vamos a tener en cuenta es esa. Aquí a ese oficial se le va a llamar pastor. Pastor. En Hebreos, y por favor vayan a la escritura, les encomiendo que vayan a ella, Hebreos 13:20 y en Primera de Pedro 2:25. Hebreos 13:20 y Primera de Pedro 2:25. Estas palabras la escritura las usa para el Señor Jesús. Noten cómo la escritura se refiere a Jesús. Y dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Y seguidamente dice, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. El gran pastor de las ovejas, así lo denomina la escritura. Pero en Primera de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas y ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Notan? Al pastor y obispo de nuestras almas. Nuestro Señor es el gran modelo de lo que es un pastor. Se le llama el pastor o el gran pastor de nuestras almas. Así que como ustedes se van a dar cuenta, la Biblia es clara en afirmar que Cristo es nuestro pastor, que el pueblo de Dios no está abandonado a sus propios recursos, sino que tiene en Jesucristo un pastor para sus almas. Este pastor ha ordenado la manera de cuidar a sus ovejas y es asignándoles un redil y pastores para que la cuiden. Ahora, hermano, para ir entrando en el tema de lo que significa la palabra pastor, encontramos que esa palabra en su original griego es poimen. Poimen, así, poimen, tilde en la e, poimen, que literalmente es quien cuida, quien alimenta, quien hace pacer a un rebaño. Es traducida como pastor una sola vez en Efesios 4:11.
Anoche lo observábamos, pero lo traemos otra vez a colación para decirles lo que dice Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero antes de continuar con lo que ha de ocurrir con ese oficial en nuestra iglesia, hablemos de lo que es nuestro gran pastor para nosotros. Proféticamente en el Antiguo Testamento se habló de lo que el gran pastor de las ovejas haría con nosotros. Por eso en el Salmo 23, cuando nosotros nos devolvemos allí y encontramos que la primera frase de este capítulo es: Jehová es ¿qué? No es su pastor, es mi pastor. Así que vamos a apropiarnos del gran pastor de las ovejas. Jehová es mi pastor. O sea, Cristo es mi pastor, es mío. Por ahí cantamos un himno que se refiere a esto. Y el himno es, ya pertenezco a Cristo. ¿Y qué dice el himno? Y Él pertenece a mí. O sea, Él es mi pastor. Ahora, si usted dice, es mi pastor, estoy de acuerdo, porque yo también digo, es mi pastor. Y usted no se debe sentir mal que yo diga, Él es mi pastor, o que usted diga, y yo mal, porque usted dice, Él es mi pastor. Es mi pastor, es su pastor, es nuestro pastor. Pero para añadirle a esta situación, bien, Él es nuestro pastor, es el gran pastor, y eso lo debemos entender. Pero esto nos está diciendo aquí algo importante. Si es nuestro pastor, Él dice inmediatamente, nada me faltará. ¿Tienen los ojos puestos en ese capítulo, hermanos? Mírenlo. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si hay algo que nosotros en lo que hemos pecado, porque no es de algunos allá, es de nosotros. Nosotros sabemos que Cristo es nuestro pastor. Y si la Biblia dice nada me faltará, es una promesa infaltable. Es una promesa que no cambiará. El Señor no se equivocó al decir que a su iglesia, en manos del pastor, nada le va a faltar. Nada le va a faltar. Y cuando decimos que nada va a faltar, hablo de la desconfianza que a veces nosotros tenemos en esta promesa que el Señor ha hecho. Hermanos, si el Señor dijo, nada va a faltar, indica que Él tiene cubierto todo el contexto de nuestra vida, todo. Tanto las cosas espirituales como las materiales. ¿Lo entienden así? El Señor tiene cubierto todo esto. Pero notemos lo siguiente, hermanos. Hace poco, el Señor nos reconvenía con una exhortación muy, muy práctica. Bueno, yo creo que ustedes oran, ¿verdad? Me preocupó eso. Yo creo que ustedes oran, ¿no? Sí. Y cuando ustedes oran, ¿cuál es la parte más importante de su oración? ¿En dónde está apegada su oración? ¿Cuál es el fundamento de su oración? ¿Las cosas espirituales o las cosas materiales? Y déjeme decir, sin averiguar demasiado, sin averiguar mucho aquí, las cosas que a nosotros nos preocupan es más el pan, la salud, el amor, todas estas cosas que
que nos ayudan en la vida temporal. Eso significa que nuestra tendencia es hacia lo temporal. Primero a lo temporal. ¿Usted está mal económicamente? Entonces su oración es: provéeme un trabajo con un salario digno y con un empleo digno. Usted le dice al Señor eso. No está mal orar así. Pero ¿cuál es el énfasis principal de su oración? ¿Cuál debería ser la base fundamental de su oración? Hermano, su alma. Su alma. El Señor dijo: mas buscad primeramente, ¿qué, hermano? Buscad primeramente el trabajo, la comida, el vestido, todo eso, ¿verdad, hermanos? No, el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, ¿qué pasa con lo demás? Será añadido. Pero fíjese, nosotros nos pegamos a la añadidura. Ay, es que nos tiene agarrados la añadidura. ¿Y qué del reino del Señor? El Señor ha dicho que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Amados, si nosotros, hace un momento nuestro hermano Giovanni decía, el Señor nos ha dado a Cristo, y si nos ha dado a Cristo, nos ha dado todo. Y esa es la verdad, hermano. Si nos ha dado a Cristo, nos ha dado todo. Nos ha dado la vida eterna y nos dará para alimentarnos entre tanto que vivamos en esta vida temporal. Amados, yo hago una analogía muy importante aquí. Ustedes como padres de familia, los que son padres de familia, que tienen hijos acá, pregúntenle a su niño, a su pequeño, pregúntenle a su hijo si él está afanado por pagar cuentas, por pagar el arriendo, porque no hay para el mercado. Pregúntele a ver qué le dice él. Él ni sabe de qué le está hablando usted. Él no sabe de eso. Pero él, a la mañana, cuando se levanta, su frase preferida es, ¿cómo dicen? ¿A dónde está la desconfianza de ese niño? ¿A dónde está la desconfianza de ese hijo? Lo primero que él le dice es: tengo hambre. Allá usted, hermano. Usted debe suplir eso. Y él con toda confianza se dirige a usted. Hermano, muchas veces, si ni siquiera el niño nos dice, tengo hambre, nosotros, ¿qué sabemos que hay que hacer? Darle de comer, hermano. Lo vemos caminar por ahí y decimos: ya ese pantalón está corto, o ese vestido le quedó pequeño, o mire lo que le está haciendo falta, sin que él lo pida. Estamos entendiendo el asunto sin que él lo pida. Y entonces nosotros como padres decimos: hay que hacerlo, hay que cumplir. Bueno, dice el Señor, si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, ¿qué más nuestro Dios con nosotros, hermano? ¿No estará ocupado de nuestra vida temporal? Amados, Él está ocupado de eso. Pero entonces, aquí lo que yo quiero dirigir su atención es a que no nos estacionemos en lo que esta vida temporal nos ofrece, sino en lo que la vida eterna nos llama a hacer. A vivir para Cristo, a servir a Cristo, a amar a Cristo, a depender de Cristo. Que no haya desconfianza en usted así. Hermano, yo creo que usted debería acercarse a la oración y decirle al Señor: Dios, ayúdame a luchar con ese pecado remanente que tengo todavía entre mis miembros. Porque nosotros tenemos un pecado remanente con el cual tenemos que luchar todos los días. Roguemos al Señor para que Él nos provea de su Espíritu, que usemos las armas
espirituales que Él nos ha dado en la palabra, que tengamos fortaleza ahí. Hermano, eso es lo que nos debería preocupar. Deberíamos, hermano, por aquí hay un himno que nosotros cantamos y que dice que quiero ser más como Cristo, o más como Cristo se llama el himno. Y decimos, más como Cristo anhelo ser, más obediente, más fiel, más leal. Eso deberíamos aprender, de eso nos deberíamos preocupar. Esa debería ser la intención más férrea de nuestra oración. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si la Escritura dijo, nada me faltará, ¿qué nos va a faltar? Otra cosa diría ahí, Jehová es mi pastor, todo me faltará. Hermano, sería el antónimo de lo que acabamos de decir. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y por si acaso, el salmista dice, mire, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el versículo 2 comienza, o en el mismo versículo, así en el 2 dice, en lugares de delicados pastos. ¿Qué dice ahí, hermano? ¿Qué son los pastos para una oveja? ¿Qué son los pastos para una oveja, hermano? Ahí el Señor nos hará descansar. Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Estuve hace poquito en un lugar en donde lo primero que nos advirtieron fue, no vayan a tomar agua de ahí, porque esa agua viene contaminada. No podemos ni siquiera hacer alimento con eso. Hermano, cuando le dicen a uno esas cosas, entonces dice, ni siquiera se laven los dientes con esa agua. O sea, es tal la contaminación del agua que nos dijeron eso. Pero fíjese que el Señor aquí nos dice que junto a aguas de reposo nos pastoreará. ¿Cómo serán esas aguas, hermano? ¿Contaminadas? ¿Intomables, hermano? No, es todo lo contrario. Aguas bien purificadas por Él, para que usted y yo, no solamente con pastos, sino con aguas, tengamos el suficiente alimento y nuestra sed sea abrevada en el momento que sea necesario. Hermanos queridos, Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios tiene cuidado de nosotros. Hermanos, salgan como poderosos gigantes, pero que no se les note el orgullo. Salgan de aquí creyendo, quien va con nosotros, nada nos hará falta. Él estará con nosotros en todas las cosas. Pero luego dice el texto, Él va a confortar mi alma. Hay, hermanos, si hay algo que en este mundo está acabando con la gente, es una enfermedad que ya dejó de llamarse estrés para llamarse escuatro, hermano, porque ya está matando la gente, la angustia, está matando la gente, el desespero de no saber qué hacer. ¿Qué dice la Escritura, hermano? Nada me faltará. Y si el Señor dice que Él va a confortar mi alma, hermano, no tenemos descanso en Él. ¿Qué le va a angustiar a usted ahora? Si el Señor dice, Él me va a confortar. ¿Tiene problemas a su alrededor? ¿Quién no, hermanos? Ahí sí pudiera decir como dijo el Señor a aquellos que iban a matar a la adúltera aquella. El que esté libre de pecado, cierto, tire la primera piedra. Yo le diría a usted, hermano, usted está o tiene problemas. Si alguien está libre de problemas, le agradezco que nos deje solos, porque todos nosotros tenemos problemas. Si no es por este lado, es por este, es por atrás. Hay problemas. La vida está llena de eso. Así que, hermanos, si nos vamos a dejar ahogar por ese asunto de los problemas, de las dificultades, entonces
¿Cristo es su pastor? Si usted se desespera tanto que no sabe ni qué hacer, entonces, ¿Cristo es su pastor? Hermano, si Cristo es mi pastor, ¿yo de qué me voy a desesperar? Ahí tengo la oración. Ese es un medio de gracia glorioso que el Señor nos ha dado. Vayamos a la oración y digámosle a Él, tú has dicho en tu palabra que vas a confortar mi alma en medio de este asunto en el que hay. Y no me voy a desesperar porque tú tienes el control de eso. Pero digámoslo con fe. Hebreos 11:6 nos dice que sin fe, ¿qué es? Imposible agradar a Dios. Dice la Escritura que el que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, si es galardonador de los que le buscan, yo seré bendecido por eso. Yo no voy, hermano, si tengo un problema, yo no voy al psicólogo. Si tengo una necesidad de dinero, yo no voy al banco. Si tengo un hambre, no me voy a mendigarle a alguien, hermano, que me dé de comer. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y lo digo, hermano, con razón de hecho. He caminado muchos años en esta vida y el Señor me ha enseñado que de Él dependen todas las cosas. Hasta lo más mínimo, Dios ha tenido en cuenta este pobre muchacho. Así que, hermanos, si digo la Biblia se cumple, créalo que la Biblia se cumple. Acérquese al Señor con la fe de aquel que cree que tiene sobre sí al más grande Señor que provee todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Que provee todas las cosas. Así que no vaya, hermano, a desesperarse ante otros, porque es lo normal, hermano, tiene una deuda, ¿qué es lo primero carnal que se presenta en su mente? Si tiene una deuda, mañana tiene que pagar tanto, ¿qué es lo primero que se presenta aquí? ¿Me voy a valer de don Pascual? ¿Sí o no? ¿Me voy a valer? ¿Creen, hermanos, que eso es fe en el Señor? Bueno, comenzando porque no deberíamos tener deudas, porque las deudas se adquieren por falta de fe. Nosotros no tenemos ni por qué razón buscar eso. Estar libre de deudas es lo mejor, es lo más tranquilo que debe haber, hermanos. Saber que si usted tiene un pan, se lo está comiendo con toda tranquilidad. Que si la noche lo agarró y ya se va a descansar, posar la cabeza en la almohada con toda la tranquilidad y no deberle a nadie, eso es un sueño enriquecedor, hermano. Pero si tenemos deudas, usted está comiendo el pan con amargura, si se va a acostar, está pensando cómo va a suplir eso. No, hermanos, vamos al Señor. Él nos dice que nada nos va a faltar, que Él nos va a guiar por sendas de justicia. Y hermano, y quisiera que vieran el texto otra vez, que no me lo estoy inventando yo. Dice que nos va a guiar por sendas de justicia. ¿Por qué? Ven. Es que Él se empeñó. Él está siendo el fiador nuestro. No solamente está diciendo que no nos va a faltar, sino que Él nos va a guiar por sendas de justicia por amor de Él mismo. Hermano, qué alegría que nosotros tenemos. Pero bien, ahí en adelante sigue hablando sobre todas estas cosas. En el miedo no vamos a debilitarnos porque dice la Escritura, su vara y su callado están con nosotros, nos van a infundir aliento. Los enemigos pueden estar al lado y lado, pero Él adereza mesa delante de nosotros. Y Él dice en su palabra finalmente que en su casa, aquellos que creemos en Él, aquellos que somos el rebaño de Él, aquellos que no dudamos de Él, vamos a vivir con Él por largos días. Y los largos días aquí se refiere a la eternidad.
Tome aliento, hermano, en la Escritura. Tome aliento en las promesas del Señor. Así que cuando usted vaya a la palabra de Dios, sepa que ésta se cumplirá sí o sí. Amados, si el Señor dijo, les voy a dar esto, confiemos que lo va a dar. Pero si dice, no van a tener esto, gracias a Dios porque no lo vamos a tener. ¿Y por qué no lo vamos a tener? Dios sabe que eso nos va a hacer daño. Así que lo que nos da, bendito el Señor. Finalmente los apóstoles o aquel hombre del Señor dijo, si tenemos comida y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Qué más debemos necesitar? Si tenemos comida y abrigo, eso es lo que hay. Yo sé, hermano, que es sentarse a la mesa y tener unos granos de maíz pira y un sorbo de agua de panela. Yo sé que es eso. Pero había en la mesa eso. Había en la mesa ese alimento. Así que vea, de ahí para adelante es ganancia, hermano. Y a veces hoy, muchos no comemos, es porque no queremos o nos hace daño. Pero el que el Señor ha abundado es una verdad. Usted mismo es testigo de eso, que Dios ha abundado para usted. Pues bien, dejemos a nuestro gran pastor en su gobierno, porque Él gobierna su iglesia por su palabra y por su espíritu. Y nosotros debemos entender eso hasta la saciedad. Pero como ya hemos empezado a tomar como punto de partida al Señor, quien es nuestro pastor, quien es quien nos cuida, quien es quien nos alimenta, nosotros vamos a seguir hablando sobre la tarea que ahora, como Él ha delegado a otros aquí en la tierra para su iglesia, a los pastores. Bien, hermanos, así que hoy vamos a mirar a estos pastores que son los oficiales de la iglesia, y esta palabra pastor es usada como una metáfora. ¿Saben ustedes qué es una metáfora, hermanos? Una metáfora es usar un ejemplo para mostrar una verdad. Así que si usamos la palabra pastor, estamos diciendo, bueno, es que realmente lo que tiene aquí son ovejas y él realmente huele a eso, a lo que huele la oveja, y lo que usted es lanuda, en fin, no, hermano, esto es una metáfora. Dios ha dicho que somos su rebaño. No es que exactamente seamos ovejas, pero Él nos ha enseñado que es la manera más cariñosa con la que se dirige a nosotros. Somos sus ovejas. Anoche hablábamos sobre qué es una oveja. Y estábamos diciendo, una oveja es de los animalitos más torpes, más necesitados de guía. En fin, pero Él ha dicho, somos sus ovejas. Él es nuestro pastor. Y como somos sus ovejas, Él ha puesto a alguien aquí para que dirija ese rebaño, para que lo conduzca siempre. Esa es la manera en que el Señor cuida su iglesia. Y es la manera que Él ha puesto a ese pastor para que este pastor cuide de la oveja, que alimente a su pueblo, que le enseñe a su pueblo, que le predique a su pueblo, que aplique la palabra de Dios para su pueblo. Hermano, un pastor que no hace esta tarea, un pastor que no guía a sus ovejas, un pastor que no enseña, que no predica las escrituras, no es más que una mentira o un líder humano. Aquí nosotros líderes humanos tenemos muchos. En nuestro gobierno hay uno que está liderando humanamente este país. ¿Y cómo lo hace? De la manera más absurda. Nosotros conocemos ya eso. Hermanos, ahora entramos a mirar otra palabra. Él ha puesto pastores en la grey para que nos dirijan. Pero también la Biblia habla sobre otro nombre que se le da a los pastores. Primera de Pedro 2:25.
Primera de Pedro 2:25 dice, aquí se usa otra palabra. Mire, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Encontraron otra palabra ahí? Obispo. Ya vimos pastor, ahora obispo. ¿Qué significa la palabra obispo? En su original la palabra es episcopos. Episcopos. Es una palabra con doble componente. Mire, la palabra griega que se traduce aquí es epi, que significa sobre. Sobre, epi, sobre. ¿Ustedes han oído hablar de la epidermis? Epidermis significa lo que está sobre la piel. Epidermis, o sea, está sobre, epi. Y la segunda palabra que compone esta frase es scopeo, scopeo, S-K-O-P-O, scopeo, que significa mirar, vigilar, estar sobre, se traduce como muchas veces aquel que mira sobre otro, es decir, un supervisor. ¿Conocen ustedes esa palabra supervisor? Los que hemos sido empleados sabemos cómo es eso. ¿Qué es el supervisor? Pues el que se ha destacado un poco más sobre los empleados y lo ponen para mirar qué está haciendo. ¿Usted qué está haciendo? Usted se le llamó para esto. Usted no es un arriero, es alguien que está mirando. Aunque esos a veces se convierten en arrieros, ¿no? Pero el supervisor debe vigilar qué es lo que está haciendo cada uno. En este caso, Dios ha puesto como supervisor a los pastores. Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Allí encontramos, hermano, que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Noten esto, como diciéndonos este texto, que los supervisores, sobreveedores o vigilantes y los diáconos o servidores deben estar en un oficio en la iglesia. Nuevamente le reitero, supervisores, sobreveedores o vigilantes deben estar sobre su iglesia, pero están acompañados con otro, dice los diáconos o los servidores. Diáconos o servidores, es lo mismo. Así que el Señor dice en Hechos 20:28, Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dios nos ha puesto a los pastores como esos sobreveedores de la iglesia. Es más, hermano, nosotros hemos dicho que los pastores somos hombres, como ustedes. Tenemos las mismas necesidades. La misma tentación viene a nosotros. Cometemos errores. Mire, hermano, no somos seres super espirituales. No, estamos sujetos al hambre, al sueño, a todo lo mismo, hermano. Solo que Dios, en su poderosa bondad, nos ha permitido tener algo más en nosotros y nos hemos destacado sobre ustedes en algo, en que hemos aprendido de Él para enseñar a ustedes, en que hemos entendido cuál es el oficio que Él nos llamó para vigilarlos a ustedes. Hermanos, si una oveja anda sin pastor, veámoslo de manera literal, si una oveja anda sin pastor, ¿qué le puede pasar?
Gracias, hermano. Lo primero que podía pasar es eso, perderse. ¿Qué otra cosa le podría pasar? Se muere. ¿Qué más se le puede? Otro que no sea él. ¿Qué más le podría pasar, hermano? Hermano, bueno, hay ovejas que son testarudas, ¿no? Como son de torpes, son testarudas. Y entonces se les guía por un lado y no quieren. Los pastores literalmente hacen eso. Por aquí, no, tienen un palito, es el callado. En la punta hay una bolita así, donde le cogen el pescuezo y la tiran para que por allá no. Se lo quitan y otra vez. Entonces, como es tan necia y va a comenzar a contaminar a las otras, entonces la cogen literalmente, le parten una pata. Y entonces ahora sí, mantiene ahí. Coja, molesta, pero ahí va. Ahí va. La sanan, pero ahí va. Si se vuelve a corromper, ¿sabe qué le hacen otra vez? La otra. Hermanos, porque no, esa oveja no debe entretener a los otros, a las otras, con desobediencia. Bueno, no, el Señor nos ha puesto a nosotros como pastores sobre ovejas, pero no vamos a partirle la pata, hermano. Pero sí los vamos a guiar con palabras un poco fuertes, porque a veces necesitamos que ya no se nos hable tan amorosamente, porque a veces se nos dice, hermano, mire, nos ha pasado, y por eso es necesario que seamos un poco fuertes en esto. Mi niña ya está en edad de merecer, la niña, y empieza a mirar al otro lado del alambre. No sé si me estoy haciendo entender. Al otro lado del alambre, ay, mire, ese moño de ese muchacho tan lindo. No, hermano, espere, hermanita, no mire para allá. Ese es un problema. Busquen el mismo redil. Allá afuera no. Y cuando uno las ve pero le estamos diciendo que en el mismo redil, niña, sea juiciosa. No. ¿A usted qué es lo que le pasa, querida jovencita? Entonces ya cuando oyen eso, es que estamos hablando es en serio, porque allá afuera hay problemas. Y muchas veces, ni partiéndoles la pata, obedecen. Se van despeñadero abajo. Hemos visto cómo nos pasa eso. Y ya, perdidas están. Y no solamente ellas, ellos también. Empiezan a mirar otras cosas que no deben mirar. Y entonces uno les llama la atención, acá venga. O algún hermano va y les dice, mire, una ovejita piadosa va y lo mira y le dice, mire, no mire para allá porque ahí está el lobo y la muerde. Y entonces no obedecen. Pastor, mire, entonces le toca a uno, ve a ver, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? Porque nuestro deber, nuestra tarea es supervisar la grey. A todos, hermano, a todos. Eso no quita nuestros ojos de esos bebés que tienen en el canto ahorita. No nos quita los ojos de ellos. Debemos estar muy pendientes de ellos. Si el niño empieza a hacer cosas, llamamos al papá. Venga, papá, hay que hacerle esto al niño para que vaya entrando en el control. Hagan esto y demás. Estamos pendientes de los niños, de los jovencitos, de los adultos, de las señoritas, etcétera. Tenemos que tener ojos para todos. Somos el pastor. Y nadie se nos debe salir de control. Nada de lo que hay aquí. Hermano, mire, piensen esto. Hoy nosotros estamos en la tarea de reconocer un pastor. Pero cuando ese pastor venga, estoy muy seguro que esas puertas abiertas van a abrigar a muchas personas más. Porque se necesita un pastor. Mientras no haya un pastor, el Señor, ¿qué nos va a traer? Si no hay quien las cuide. Aunque hay alguien que está preocupado por esto,
Pero al oír la palabra pastor y un pastor oficial de la iglesia, hermanos, ya este es el encargado, Dios dijo, a él le tomará cuenta por ustedes. Amados, no le hagan tan difícil la vida a este hombre, sino sean esas ovejitas que el Señor ha llamado con ternura y que las lleva en su redil, y que por amor a esas ovejitas ha puesto ese pastor para que vigile sus corazones, para que vigile su vida temporal. Hermanos, ayudémonos en esto. Pero veamos otro texto, amados, Hechos 20:28. ¿Ya lo vimos? Sí. Hermano, pero es que quiero destacar una palabra allí, hermano. Dice que esa grey que el Señor tiene aquí, se la ganó el pastor, ¿cierto? Este pastor fue el que ganó la grey. Este pastor es el que ha hecho todo para que ustedes estén aquí, ¿verdad, hermano? No. La Biblia dice que esa grey la ganó el Señor por algo especial, hermano, por su propia sangre. Es decir, hermano, que el precio que se pagó por nosotros no fue un precio cualquiera. Fue el precio más grande que se pagó por nosotros. Cristo pagó con su sangre, con su vida misma por nosotros. Así que les quiero llamar la atención para que sepan ustedes que siendo el rebaño de Dios, se pagó el precio más alto por su vida. Y por eso no debemos desperdiciarla. Por eso no debemos ser contumaces, rebeldes ante lo que el Señor dice. Porque el Señor pagó un precio muy alto, su propia sangre. Murió en una cruz, hermano, despedazado por usted y por mí, para que ahora digamos, estar en la iglesia, en ese rebaño. No, mi hermano, es el valor más alto para que usted estuviera aquí. Venga al Señor, hermano, con toda honestidad, con amor, con fidelidad, porque Él pagó por usted algo que jamás nadie pagará. Nadie pagará. Hermano, si usted me dice que si yo pongo mi vida por usted, yo le voy a decir, espere un momento, pensamos ese asunto. Pero usted es mi pastor. Sí, pero... ¿Sí o no, hermano? Sí, pero Cristo no se escatimó nada. Hay que pagar por estos pecadores. ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos? Les voy a decir los enemigos más acérrimos del Señor. Nosotros empuñamos nuestra mano contra Él. Muchas veces dijimos cosas en su contra. Muchas veces, hermano, fuimos groseros ante su presencia. Y Él nos amó siendo así. Él pagó por nosotros, siendo nosotros así. Y ahora dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es nuestro pastor, es nuestra guía. Y Él ha puesto otros para que cuiden ese tesoro, ese valor que Él pagó. Este hombre debe cuidar ese rebaño que costó tanto. Es que no costó nada, costó mucho. La vida de Cristo. Por eso el Señor se ha preocupado de poner un hombre aquí, un supervisor, un pastor, para que esté sobre ustedes, para que los vigile, para que les ayude. Hermano, permítanos pastorearles. Pero hay algo que debe venir primero que todo esto. Nosotros somos pastores. Pero antes de ser pastores, ¿qué fuimos? Ovejas también de un redil. Pero ahora que somos pastores, ¿hemos dejado de ser ovejas del redil? No, hermano, seguimos siendo las ovejas del redil de nuestro buen pastor. Pero somos
los pastores de ovejas, como un día fuimos nosotros. Sobre nosotros también hubo un pastor. Sobre nosotros también esa vara se blandió sobre nuestras cabezas para educarnos, para llevarnos, para decirnos dónde está el peligro, cómo hacer, cómo vivir. Y a veces, hermano, esa vara y ese cayado se exponen desde aquí para decirle a la iglesia, ustedes deben portarse de esta manera, como les estoy diciendo esta mañana, hermano. No he sacado un palo literalmente, pero está la palabra de Dios dirigiéndonos como iglesia, cómo permanecer en un redil bajo las órdenes de quién. Eso es lo que estamos buscando. Primera Timoteo 3:2. 3:1-2. Bueno, sobre este capítulo sí que vamos a trabajar, hermano. Pero permítanme hacer alusión a esto nomás en este momento. Dice Primera Timoteo 3:1-2. Familiarícese con eso, hermano. Dice la Escritura, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, entonces ya dijimos que si alguno anhela obispado, ¿qué es? ¿Ser qué? Pastor, ser supervisor, ¿cierto? Ser sobreveedor de la iglesia. Dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea. Anoche hicimos énfasis en esa palabra. Es necesario que el obispo sea. No que parezca, sino que sea. El obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, que es a donde me voy a referir, apto para enseñar. Así que si alguno anhela ser supervisor, desea algo muy bueno, pero es imperativo, escuchen, es imperativo que los supervisores o sobreveedores tengan cualidades cristianas ejemplares. Miren lo que dice Tito 1:7. Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hermano, la Biblia no nos dice que nos debemos parecer a eso, sino que debemos ser eso. Muchas veces los hermanos nos confunden, porque ahí dice que no sea iracundo, pero muchas veces confunden la seriedad con el mal genio. O sea, este hermano no se le puede acercar porque es de mal genio. No, hermanos, somos serios en dirigir la iglesia. Es que no podemos jugar con almas que Dios ganó. Por eso les llamé la atención hace un momento sobre el texto. Es que son almas de Cristo, no son las mías. Yo a veces juego con mi dinero, es mío. Bueno, lo que Dios me dio yo lo administro, y si a veces lo administro mal, Él me va a tomar en cuenta eso. Pero a veces yo digo, no, me va a comprar esta camiseta de Santa Fe que me parece bonita. Hermano, pero ¿es necesaria esa camiseta? No, es un capricho. Y entonces uno dice, bueno, es eso. Pero la grey del Señor me pertenece, ¿yo puedo hacer con la grey lo que yo quiera? No, hermano, es con lo que Dios me dice que yo debo dirigir. Por eso Dios me dice, no debo ser iracundo. Pero aquí no me prohíbe ser serio. Aquí me dice que yo debo ser una persona que trabaja para el Señor, pero no debo tener estas cosas, no iracundo, no soberbio, debo ser administrador del Señor. Así que, hermanos queridos, eso es lo que nosotros estamos tratando de definir hoy aquí, hermanos, diciendo que el oficio de un supervisor es que seamos buenos administradores con lo que el Señor nos dio,
nos puso a nuestro cargo. Amados, todo lo que el Señor nos puso a nuestro cargo de la grey lo debemos cuidar. Todo, principalmente las almas del Señor, son del Señor. Pero también nos ha dado otros recursos que el Señor nos ha puesto a administrar. Por eso yo llamo la atención, hermano, para que aquí, tal como nosotros cuidamos las cosas, ustedes nos ayuden a cuidarlas. Hablemos un momentico sobre eso. Dios nos ha dado este lugar por ahora. ¿Estamos de acuerdo o no? Bien, hermano. Y nos ha dado recursos para poderlo sostener, poder pagar con esto. No podemos dejar caer en vergüenza al Señor. Vamos, ya debemos un mes de arriendo y vamos para el segundo y se va a cumplir el tercero y no hemos pagado. Sería una vergüenza, hermano, que nosotros dejáramos que eso ocurriera. Pero también aquí nos llegan unos chequecitos muy amables que nos toca ir a pagar. Y es la luz, es el agua, esas cosas, hermano. Y uno dice, ¿quién de ustedes está preocupado por eso? Sino los que el Señor ha encargado aquí. El recibo del agua llegó por, el recibo de la luz llegó por, y ahora. Hermano, si Dios nos ha dado eso, no tenemos que administrar bien. Hermano, usted allá, a mí me preocupa, hermano, cuando en la iglesia, allá tenemos dispensadores de toallas de mano, y entonces veo que los hermanos se van a secar las manos. ¿Cuántas veces hice? 3 veces. 3 toallas para secarse la mano. Haga las cosas en orden, hermano. Porque Dios nos dio unos recursos para administrar. No solo su iglesia, sino las otras cosas. Amados, Dios nos ha dado para comprar, véanlo desde la manera más sencilla, un rollo de papel higiénico que se pone en el baño. Pero si usted, hermano, para limpiarse un ojo, coge y bota, hermano, buen administrador, nos está ayudando a administrar. Usted lo que está haciendo es desparramar lo que el Señor nos ha dado. Ayúdenos. Sea consciente de que el agua se paga, la luz se paga, el papel higiénico, el café, así lo traigan los hermanos. Seamos buenos administradores de todo eso. Pero como a veces usted no mira esa situación, adivine a quién nos toca llamar la atención. Nosotros. Los muchachitos feos. Nos toca decir, hermano, por favor, considere bien lo que está haciendo. Se riega algo aquí en el piso del templo. ¿Qué hace usted, hermano? Se regó algo ahí. Y usted vio que alguien lo regó. Y que ese que regó sale y da media vuelta y se va. ¿Qué hace usted? Da media vuelta y se va. Ahora son 2. No, hermano. Hey, hermano, venga. Acaba de regar esto aquí, hermano. Por favor, limpie. Es que usted también forma parte del rebaño. No deje solo ese trabajo a aquel que está administrando lo que el Señor dio. Mire, hoy tomamos unas ofrendas. El Señor sabe que no son las que abundantes, pero que van a ser usadas para la gloria de su nombre, para que esta puerta se mantenga abierta y para cumplir con todo lo que necesitamos. Así que, hermano, usted y yo debemos saber que esta iglesia se mueve es con las ofrendas y con la ayuda de estos hombres. Por tanto, dice la Escritura, ninguno venga a la iglesia, ninguno venga al día del Señor con las manos vacías. Y cuando habla de ninguno, ¿a quién se refiere, hermano? A todos. Todos debemos venir con algo al Señor, todos. Porque esta obra, aunque Él es dueño de esta obra, créanlo de esta manera. Él nos usa para sostener este ministerio.
Y con lo que usted trae, usted está evangelizando, usted está administrando, usted está ayudando, sirviendo a la obra. Ese es un honor que Dios nos da. Háganlo así. Este hombre que se para aquí para supervisar, no es que sea un cansón, es que él sabe que Dios puso en sus manos para administrar y que todo lo que se haga bien. ¿Hasta qué horas debo ir? ¿Ya? Mano, yo me amaño aquí, yo no sé, usted allá está cansado, pero yo me amaño aquí. Bien, hermano, creo que vamos a dejar un poco aquí y en la tarde continuamos con este tema, pero me parece muy importante, amados, que hayamos entendido hasta acá que Dios ha puesto pastores, sobreveedores, sobre un rebaño que Él ganó con su propia sangre y que nosotros daremos cuenta a Él por esa razón. Bien, vamos a orar.